Bueno, ante una pregunta que me ha hecho una practicante, eh, ¿cómo poder continuar la práctica? ¿Cómo de alguna manera mantener el hilo de la práctica? En este caso es el Zen, pero también en un sentido más amplio, la práctica espiritual. Eh, bueno, ella me contaba que ella ha sido muy feliz practicando y, y que le ha ayudado muchísimo en momentos de la vida difíciles, duros, pero que llega un momento dado, pues ha habido una desconexión. Ha habido una desconexión de la práctica y uno se queda como muerto espiritualmente, ¿no? Como sin esa práctica que nos revive. Y verdaderamente es difícil a veces mantener una práctica cuando se caen los altares, digamos. Porque a veces practicar en grupo, cuando estamos en un contexto que nos sujeta, pues este nos ayuda, el propio contexto nos facilita, de alguna manera nos sostiene. Pero cuando esto se cae, verdaderamente es más difícil, ¿no? Y yo ponía el ejemplo pongo el ejemplo de que por ejemplo, cuando algo que amas mucho muere, hay como un duelo, ¿no? Y a veces nos quedamos en esa fase de pérdida, de negación y no aceptamos de alguna forma ese cambio, esa muerte que sea supuesta y no conseguimos de alguna manera traspasar esa traba, esa trampa, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, reconociendo, aceptando el cambio. Creo que este momento, además, en el que vivimos un momento en el que se están cayendo muchos altares y bueno, no es algo nuevo, ¿no? Creo que es algo recurrente en la vida de muchas personas, ¿no? Que han tenido una práctica espiritual muy fuerte y en un momento dado de su vida, como pues, ha desaparecido esta práctica, ha cambiado, ¿no? Como de alguna manera ha sido como absorbido por este cambio. ¿Qué pasa? Y verdaderamente es difícil, ¿no? Porque a veces es una suerte en el sentido de que no sabemos muy bien cómo podemos continuar la práctica más allá del contexto que nos pueda sujetar, ¿no? Porque no solo hace falta disciplina, sino también hace falta que haya espíritu, ¿no? Que haya ese animus que nos lleva a la práctica, ¿no? A mantenerla. Y yo creo que la base es esto, ¿no? Esto que he dicho, de que muchas veces sucede una muerte, a veces es consciente esta muerte y otras veces no es consciente. Y esto suele ser un problema más grande, porque cuando no hay conciencia cuando se cae un altar, hay un cambio fuerte, no hay conciencia de esto que nos ha pasado, pues no nos enteramos, dejamos de practicar y no sabemos muy bien por qué. Cuando hay conciencia, pues hay una facilidad, ¿no? O sea, hay algo que por lo menos hay conciencia y esto nos puede ayudar pues para tratar esto, ¿no? Pues nada, es pasar... cuando no hay conciencia es mucho más difícil. Mucha gente ha tenido práctica espiritual muy fuerte y en un momento de su vida se ha dejado como absorber por lo social, por lo cultural y han dejado la práctica como no válida, ¿no? Muchas veces lo típico es gente que ha tenido una práctica espiritual muy fuerte y ve a maestros que siguen la práctica y preguntan, ¿y tú cómo lo haces, no?
Pues la verdad es que no es ningún secreto, pero a la misma vez también es el secreto de del propio misterio de la vida, ¿no? De seguir, de estar conectado ahí con ese campo espiritual, ¿no? Cuando se muere cuando cae un altar y se muere una tradición y algo se rompe, también se rompe interiormente, ¿no? Y es como cuando muere una persona que amamos mucho, hay una inercia casi a seguirla, ¿no? Es como una negación de la vida. Y yo pienso que parar el camino espiritual cuando un altar se cae significa también de que hay una negación. Es como cuando se han roto relaciones, uno prefiere no intentarlo por no vivir otra vez ese trauma, ¿no? Y es todo un proceso de aceptación, pasar el proceso del duelo, pasar el tiempo que necesitemos, sin práctica, con lo que sea, negociar y volver, ¿no? Y volver a la práctica espiritual. Vivimos, pues ahora mismo creo que esto está pasando a nivel global, le está pasando a mucha gente que no sigue o sea, que se les han caído los altares y se ven solos practicando, ¿no? Se ven solos practicando en un contexto que vivimos ahora mismo donde estamos constantemente influenciados por estímulos, ¿no? El ser humano ya de por sí tiene que resolver el problema de la vida y la muerte, quién soy, qué hago aquí, que realizar de alguna manera que vive una ilusión y salir de la ilusión y vivir en el mundo, vivir en la presencia, en la frecuencia espiritual que le va a dar arraigo a la vida, le va a dar conexión espiritual y claridad. Pero hoy en día, aparte de esa capa ya humana que tenemos que traspasar y que tenemos que lidiar para realizar el camino espiritual, la realización espiritual, tenemos también esta otra capa que se ha formado por los medios, por la comunicación, por la información, y vivimos un momento en el que vivimos como en una doble trampa. Esta trampa del propio cuerpo y de la propia existencia como una dimensión aparente, como una ilusión con la que nos identificamos como ego, y por otro lado una doble capa que es toda esta influencia que siempre ha habido, pero hoy es millones de veces más grande, ¿no? Vivimos como una capa sumergidos en un mundo, en una nube, también la nube de los más medias, de internet, de la información, de los estímulos. Los que hemos vivido en la generación analógica, pues entendemos qué diferencia hay, ¿no? De alguna manera quizás nuestra misión, es recordar a aquellos que no han vivido en el mundo manual, ¿no? Que no siempre hemos tenido la nube. Y así este proceso de afrontar esta caída de altares, este cambio, este dejar igual relaciones o tradiciones con las que ya no resonamos, pues pasa por un proceso de duelo. Pasa por un proceso de duelo y luego abrirse al mundo. Tenemos que pasarlo muchas veces solos. Si no tenemos la compañía de alguien que nos pueda también ayudar, es genial, ¿no? Pero finalmente se va a ir abriendo un nuevo campo, se van a ir abriendo nuevas relaciones donde vibremos en nuestra frecuencia de coherencia.